se repelían y si tenían electricidad opuesta, se atraían. A esa cantidad de electricidad nosotros les llamamos carga eléctrica. Entonces, cuerpos con diferente carga eléctrica se atraían y cuerpos que tenían la misma carga eléctrica, sin importar si esta era positiva o negativa, porque esa es una cuestión convencional, se repelían. Esto se conocen como leyes de Franklin y hasta el día de hoy las seguimos utilizando, por eso allí las remarqué. Los fenómenos electrostáticos adquieren ese nombre porque hace referencia a cuerpos que están cargados y esas cargas permanecen en reposo, quietas, dentro de los cuerpos. En un estado, podríamos decir, de equilibrio, en el sentido de que las cargas en esos cuerpos no se mueven. De allí el término electrostática. Y esas cargas se pueden inducir en los cuerpos. Cuando digo inducir me refiero a generar por medio de fenómenos de fricción, por ejemplo. Entonces, estos fenómenos de frotamiento o fricción, que son muy antiguos, por cierto, son los que se observó que el término generación no es muy feliz porque uno cree que la carga cuando uso el término generación, se está creando. Y hay un principio físico, que es el principio de conservación de la carga, que así como existe el principio de conservación de la energía, y la energía no se puede crear ni destruir, por lo menos en el ámbito de lo que nosotros como humanos podemos describir. Entonces con la carga sucede lo mismo, la carga nosotros no la podemos crear. Y ustedes dirán, entonces, ¿de dónde aparece un cuerpo cargado? Independientemente del signo que le asignemos, positivo o negativo, ¿de dónde aparece esa carga? Justamente el fenómeno de, por ejemplo, frotamiento o fricción entre dos cuerpos hace que de uno de esos cuerpos se desprenda electrones, o sea, el cuerpo pierde electrones a causa de la fricción, y el otro cuerpo pues los absorbe o los gana. Entonces, el cuerpo que ha perdido electrones queda con una electronegatividad positiva y el que los ha ganado queda con una electronegatividad negativa. Decimos que un cuerpo está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente. Pero observen que en este fenómeno de frotar un cuerpo con otro, no hubo una suerte de generación espontánea de cargas. Y con esto quiero decir, no hubo una creación, una generación. Por eso dije, era poco feliz el término, una generación de cargas de la nada. Las cargas no surgieron de la nada por el hecho de la fricción. La fricción lo que hizo fue redistribuir las cargas previamente existentes en ambos cuerpos. Nosotros sabemos que la materia es eléctricamente neutra. Entonces, ambos cuerpos en contacto por fricción, antes de desarrollarse este mecanismo de fricción, que es un movimiento relativo entre uno y otro cuerpo, se encontraban en un estado de electricidad neutra, porque la materia es eléctricamente neutra. Entonces, ahora, habiéndolos sometidos a fricción o frotamiento, se produce este fenómeno de redistribución de carga. Como dije, un cuerpo pierde electrones y el otro lo gana. Esto que estoy describiendo tiene que ver con cumplir una ley que luego cuando veamos electrodinámica la vamos a citar en las leyes de Kirchhoff,
y que se hace referencia a esta ley al principio de conservación de la carga. Dicho esto, entonces, si nosotros tenemos un cuerpo cargado, admitimos, por ejemplo, que lo hemos hecho por fricción, como describía, a su vez este cuerpo, si lo acerco a un tercer cuerpo, puede darse, porque se observa experimentalmente la situación, que este cuerpo cargado induce en este tercer cuerpo una redistribución interna de sus cargas. Una redistribución interna de sus cargas. Esto se observa experimentalmente. Entonces, este tercer cuerpo no gana cargas, no genera cargas, no se produce una creación espontánea de cargas. Lo que realmente acontece en este cuerpo es que se produce una redistribución de cargas, atento que existe un fenómeno de inducción actuando sobre él, que lógicamente la palabra lo dice, lo induce a que sus cargas se organicen de determinada manera. Ahora, esta inducción no es espontánea. Recuerden la presencia en la cercanía de este cuerpo de otro preexistente con cargas. Y una cuestión notable aquí es que no tiene necesariamente que existir contacto físico entre ambos cuerpos. Y esto, de alguna manera, se relaciona con este término que utilizo de cargas por inducción. Repito, no necesariamente los cuerpos tienen que estar en contacto. Entonces, este fenómeno observable también de cargas por inducción, indirectamente nos está mostrando la experiencia que existe algo, hay un algo alrededor de este tercer cuerpo cuya acción lo lleva a que las cargas en él sean reorganizadas de una manera diferente. Y ese algo, lo vamos a ver un poco más adelante, es un campo eléctrico que induce un fenómeno eléctrico cuyo resultado es esta redistribución de cargas. Ahora bien, sin profundizar en lo que estoy diciendo, vamos a mencionar que las cargas de las que estamos hablando, para poder cuantificarlas y especificarlas en forma completa, es necesario asignarles una unidad. En el sistema internacional, unidad que utilizamos nosotros en física, sistema de uso legal en Argentina, las cargas se miden y tienen por unidad coulombios, siendo el coulombio una unidad derivada en el sistema internacional. No es unidad fundamental el coulombio en el sistema internacional, porque la unidad fundamental en el sistema internacional es el ampere, unidad de corriente. Y fíjense un detalle, a partir de la unidad fundamental, que es el ampere, nosotros derivamos, con la palabra derivar, quiero significar, obtenemos como consecuencia de el coulombio. No hablo en términos del análisis matemático. Entonces, el coulombio se deriva, se obtiene, aparece como consecuencia, se origina en la definición fundamental que es el ampere, unidad de corriente. Y les decía, fíjense este detalle, porque noten que estoy hablando de cargas eléctricas en una conceptualización de la electrostática, un campo de la física, y nada he mencionado respecto de la corriente eléctrica. A esta altura del desarrollo de la materia ni siquiera sabemos qué es la corriente eléctrica. Entonces llama poderosamente la atención el hecho que la unidad
de carga en el sistema internacional y Coulombio se vaya a poder definir con algo que todavía no conocemos, que es la corriente eléctrica. Esto es por una cuestión fenomenológica en cuanto a cómo se fueron desarrollando estos conocimientos. Primero, lógicamente, se pudo construir lo que estamos esta mañana charlando, el tema de la electrostática, y a posteriori, ¿no es cierto?, prácticamente en el siglo XX aparece lo que es el Sistema Internacional de Unidades, mucho más adelante del desarrollo de estos conceptos. Y para acomodar, si vale el término, en forma prolija y adecuada, consistente, todas estas ideas, es que se definió el coulombio como una unidad derivada a partir de la unidad fundamental que es el ampere o amperio. Aquí sobre el pie de la página número 1, fíjense que hago una referencia a la ley de conservación de la carga, lo que hablábamos recién, y que es una propiedad muy importante de la carga eléctrica, esta ley de conservación. Es decir, la carga eléctrica no se puede crear, la carga eléctrica no se puede destruir, en todo caso la carga eléctrica se puede reorganizar o redistribuir en un cuerpo. O un cuerpo se lo puede desequilibrar extrayéndole electrones o inyectándole electrones. Pero estos electrones que puedo sacar de un lugar e inyectarlo en otro, no se están creando. Existen previamente y lo que hago es una redistribución electrónica en los materiales. Estos electrones, como dice aquí el texto, tienen su origen lógicamente en la estructura intrínseca de la materia, dentro del átomo. Y un pequeño detalle, esta concepción del átomo como un sistema solar donde el centro es el Sol, el núcleo con carga positiva, y los planetas alrededor del núcleo orbitando en ciertas trayectorias como muestra la figura, como si fueran planetas esos electrones. Esta concepción, este modelo atómico, es un modelo del siglo pasado que sirvió y sirve hasta el día de hoy para generar un puente en el conocimiento y asimilación de estos temas. Pero es un modelo, como dije, del siglo pasado, que ya se sabe no es así. Se suponía que la estructura de la materia se organizaba de la manera en que he señalado allí en ese cuasi círculo. Se suponía eso. Y funcionó durante mucho tiempo interpretar a la materia de esa manera. Pero hoy la física no interpreta la materia con un estado, digamos, de organización en sus niveles más internos, como muestra ese dibujo como si fuera un sistema planetario. De hecho, la modelización del átomo más sencillo, que es el átomo de hidrógeno, por cierto, es sumamente compleja y no hay un electrón orbitando alrededor del núcleo en justamente una órbita clara y definida como podría ser la de un planeta. Existe una nube fluctuante alrededor del núcleo que nos da la probabilidad de la existencia de un electrón en esa zona del espacio. O sea que pasamos a una descripción de la materia en el campo de las probabilidades y no en forma de la determinación exacta de una posición y velocidad de la partícula, en este caso del electrón, porque ambas situaciones o conceptos son imposibles. O se define uno y el otro queda suelto, indeterminado,
o se define el segundo y el primero queda libre. Este es el principio de indeterminación. Entonces, solamente un detalle respecto de lo que estoy diciendo, que la estructura de la materia, como la hemos concebido hasta ahora o la hemos conocido, o nos la han presentado como estoy haciendo en esta mañana, es una idea o una modelización o un modelo que ha venido en desuso. Ya no tiene validez. Es un modelo propio del siglo pasado. Entonces ustedes me dirán, ¿y por qué seguimos utilizando un modelo que sabemos que ya no es válido en cuanto a los alcances que ese modelo tiene por cuanto ha sido superado? Y la respuesta es muy sencilla. Se sigue usando porque desde el punto de vista cognitivo, y en este caso particular en donde estamos transmitiendo estos pensamientos desde el punto de vista pedagógico, es altamente eficaz para permitir o generar el puente de transmisión de conocimiento. Nada más, es el único valor que tiene, en mi humilde opinión. No tiene otro valor. De hecho, ha sido dejado en desuso, ha venido a caer en desuso prácticamente. Bueno, entonces en este proceso de frotamiento, nosotros observamos que se pueden clasificar los materiales en cuanto a aislantes o conductores, porque no todo par de materiales, iguales o diferentes entre sí, manifiestan este fenómeno de transferencia de cargas. Entonces, como no todos los manifiestan, los materiales se los pueden clasificar como aislantes, aquellos que no generan esta transferencia de cargas, o como conductores, aquellos que fácilmente producen esta transferencia de carga. A su vez, esta clasificación nos sirve porque luego, cuando estudiemos corriente eléctrica, los materiales que son conductores serán aquellos que fácilmente permiten el flujo de electrones, porque la corriente eléctrica no es ni más ni menos que un flujo de electrones en forma análoga como, por ejemplo, una corriente de agua establece un flujo dentro de una cañería o conducto. Pero no es tema de esta clase el tema de la corriente eléctrica. En esta clase estamos viendo los efectos de las cargas eléctricas cuando éstas están quietas, la electrostática. Quien generó un modelo matemático para describir esta fenomenología fue Coulomb, quien estableció a su vez la ley que lleva su nombre, la ley de Coulomb. Y esta fenomenología, este fenómeno observable, no es ni más ni menos que las fuerzas que se generan entre cuerpos que tienen cargas opuestas o iguales. Lo importante es que, aunque se genere repulsión o atracción, ese fenómeno observable da lugar a fuerzas. Y estas fuerzas son fuerzas eléctricas, porque tiene su origen en esta redistribución de carga que hablábamos. Ahora bien, ¿qué establece? ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Que las fuerzas eléctricas son proporcionales, este signo significa proporcional, a la cantidad de carga acumulada en el cuerpo 1 y cuerpo número 2. O cantidad de carga que tiene el cuerpo 1 y cantidad de carga que tiene el cuerpo 2. Noten otra particularidad, no le colocamos signos. No importa si uno es positivo y el otro es negativo, o si las dos son del mismo signo. Y que además esa fuerza generada es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa ambos cuerpos cargados, perdón. Se puede pasar del signo de proporcionalidad al signo de igualdad utilizando una
constante de proporcionalidad, K, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 en unidades del sistema internacional, newton metros cuadrados sobre colombios cuadrados. Esta constante se denomina la constante de la ley de Coulomb y se la escribe como indico en esta expresión, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Se la escribe de esta manera por una cuestión de comodidad para la construcción de las ecuaciones que se utilizan en electrodinámica más adelante. O sea, se la escribe de esa forma, como la están viendo allí señalada, para que las ecuaciones que veamos más adelante sean, digamos, más sencillas en su expresión matemática. Donde epsilon 0, porque en términos de epsilon 0 está escrito K, la ley de Coulomb, la constante de Coulomb, se denomina permitividad del medio. El 0 hace referencia al vacío. Pero si no fuera el vacío, fuera, por ejemplo, un material como el acrílico o cualquier otro material, tiene un valor de epsilon que lo caracteriza y se denomina permitividad. Ahora bien, ¿qué es esta permitividad? La permitividad de un material es una constante. Y esa constante define o indica, en términos cuantitativos y para poder hacerlo comparable, cómo ese material puede ser afectado por un campo eléctrico. Entonces, el vacío puede ser afectado por un campo eléctrico. Y el vacío queda definido por medio de su permitividad de epsilon 0. Esto es interesante porque estamos diciendo que un campo eléctrico afecta al vacío mismo. Es decir, que los fenómenos eléctricos no necesitan de un medio para que puedan manifestarse, porque de hecho en el vacío puedo hablar de la existencia de un campo eléctrico. Y digo que es interesante porque en la antigüedad se pensaba que era requerido un medio de transmisión, que existiera alguna sustancia que permitiera la transmisión de ciertos fenómenos físicos observados. Entonces, doy un ejemplo sencillo. Las ondas de radio se suponían que se transmitían en un medio que se denominaba éter. Este medio o sustancia inundaba todo el universo, era la forma en que los físicos describían la fenomenología observada. Y el hecho de que el éter inundara todo el espacio, esta sustancia denominada éter, era el medio por el cual las ondas de radio se podían propagar, transmitir, comunicar. Pero noten que para que las ondas de radio pudieran desplazarse de un punto a otro, requerían la existencia de este, entre paréntesis o entre comillas, éter, esta sustancia imaginaria. Experiencias posteriores demostraron la inexistencia del éter. Hoy sabemos que el éter no existe. No existe. Las ondas de radio se pueden transmitir en el vacío. Se pueden transmitir, cuando digo en el vacío, sin necesidad que exista un medio que oficie como canal de transmisión. Las ondas de radio se pueden transmitir sin necesidad de la existencia del éter. Pero, en palabras de un físico, no recuerdo en este momento quién, lo estableció, voy a usar sus palabras, parafraseándolo, decía, nosotros en el siglo XX, o ahora diríamos en el siglo XXI, hemos cambiado la existencia del éter por la conceptualización de campo. Un poco como diciendo, sabemos que el éter no existe,
pero establecemos el concepto de campo. Y sí, porque fíjense lo que estoy diciendo, que el vacío tiene una permitividad y esa permitividad del vacío es una medida de cómo el campo eléctrico afecta a ese vacío. Es interesante, porque hemos dejado de lado el concepto del éter, pero hemos aceptado el campo eléctrico, y este campo eléctrico, actuando en el vacío, produce fenómenos eléctricos. Es interesante. Avanzando un poquito más en la ley de Coulomb, nosotros podemos establecer, por ejemplo, un modelo muy sencillo de dos cargas positivas, ambas Q1 y Q2. Este sería el modelo vectorial al cual hace referencia la ley de Coulomb, donde fíjense un detalle: cuando nosotros escribimos esta expresión, K por Q1, Q2 sobre R cuadrado, esta expresión nos permite calcular el módulo de la fuerza. Fuerza que se produce entre esas dos cargas, sean estas repulsivas o atractivas. En el caso de estas cargas positivas, la fuerza de repulsión. Pero no dice nada respecto de la dirección ni del sentido. El sentido sabemos que es de repulsión, por lo tanto, no hay indeterminación en eso, en esa idea. Pero la dirección que tiene que quedar definida en términos de un vector. Entonces, tomamos un versor R12, donde R12 con este sombrerito que he dibujado allí, hace referencia a un vector de módulo 1. Fíjense que aquí se los puse. El módulo de R12 es 1. Entonces R12, sombrerito, es un versor, que en esencia es un vector unitario que sirve únicamente a los fines de establecer una dirección en el espacio. Entonces este versor establece la dirección entre la carga Q1 y Q2, dirección que da origen o sirve de recta sostén para la dirección de las fuerzas 1,2 y 2,1 que actúan en las cargas. Ahora, los módulos de la fuerza F1,2 y F2,1 son iguales, calculado por la ley de Coulomb. Sentido opuesto porque las cargas son del mismo signo. Convencionalmente se establece eso, esa idea, porque se observa. Cargas del mismo signo se repelen. La notación F1,2 hace referencia a que esta fuerza es la fuerza generada por la carga número 1 cuando esta carga 1 actúa o influye sobre la 2. F2,1 es la fuerza que la carga número 2 ejerce sobre la carga 1. O sea que, en definitiva, ambas fuerzas se afectan mutuamente, interactúan entre sí. Esto significa que en la carga 1 aparece una fuerza eléctrica por el solo hecho de la presencia de la carga 2 en cercanías de ella. Y a su vez la carga 2 podemos decir exactamente lo mismo, es afectada por una fuerza que tiene su origen en la presencia de la carga 1. Entonces las cargas entre sí se afectan por su sola presencia. Decimos que esta fuerza, la 2,1 y la 1,2, es un par de acción y reacción. ¿Por qué es un par de acción y reacción? Porque tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, operan en sentido contrario, pero fundamentalmente están actuando en cuerpos distintos, porque recuerden que un par acción-reacción requiere que existan dos cuerpos que están interactuando. De la misma forma, por ejemplo, en que en el campo gravitacional la Tierra, supongamos que fuera Q1, genera una acción atractiva sobre su satélite natural, que sería la Luna, Q2. Allí, esa fuerza de interacción que hace orbitar la Luna sobre la Tierra, esa fuerza de interacción, fuerza central, responde a un par acción-reacción, tercera ley de Newton. Llegamos así, con esta idea de interacción mutua que les mencionaba recién,
a la necesidad de establecer una nueva idea, un nuevo concepto, el concepto de campo eléctrico. Porque así como digo que la carga 1 influye sobre la 2, etcétera, podríamos tener una distribución puntual cualquiera de cargas. Por ejemplo, 10 cargas puntuales. Pero cuando yo observo lo que se genera sobre la carga 1, que es una fuerza, esa fuerza es la resultante de las acciones que las otras 9 cargas generan sobre ella. Porque sobre la carga 1, la 2 ejerce una fuerza, no importa si es atractiva o repulsiva. La 3 ejerce una fuerza, la 4 ejerce una fuerza, y así siguiendo hasta la número 10, porque son 10 cargas puntuales. Entonces, la carga 1 es afectada por la presencia de las otras 9. ¿Y qué quiero decir que es afectada? Que cada una de las otras 9 cargas que están alrededor de ella producen sobre ella una fuerza individual. La fuerza total, la fuerza neta, la fuerza resultante sobre la carga 1 es la acción combinada de las otras 9 que están alrededor de ella. Entonces, estos fenómenos de interacción, que yo fijé mi atención en la carga 1, pero así puedo fijar mi atención en cualquiera de las otras, pero siempre voy a caer en la idea siguiente: cuando yo fijo mi atención en una carga, el fenómeno que se observa en esta carga es un fenómeno de interacción desarrollado, generado por la existencia de las que están alrededor de ella. Ese fenómeno de interacción son fuerzas, y las fuerzas, como son vectores, deben sumarse en forma vectorial. Pero el concepto base de todo lo que estoy diciendo es la interacción mutua entre cargas. Y esto nos lleva a definir el campo eléctrico de la siguiente manera: como la fuerza neta actuante sobre una carga Q sub 0, que en este caso se denomina carga de prueba. Dos cosas. Cuando yo digo fuerza neta, estoy refiriéndome a la resultante, a esa fuerza única que puede tener origen diverso por la existencia de múltiples cargas que estén generando algo en un determinado punto. Ese algo que se está generando en ese punto es un fenómeno eléctrico. Ahora, ¿cómo lo investigo? ¿Cómo lo pongo de manifiesto? ¿Cómo nos damos cuenta si en un punto del espacio se genera o aparece un fenómeno eléctrico? Esto se hace indagando lo que acontece en ese punto, prescindiendo de la existencia de todo otro tipo de campo, gravitacional, magnético, por ejemplo. Si en ese punto se observa un fenómeno eléctrico, decimos que en ese punto existe un campo eléctrico. Bueno, pero ¿y cómo lo voy a observar? Es necesario introducir el concepto de carga de prueba. Por eso la notación Q sub 0. Q sub 0 es una carga de prueba positiva, ideal, existe solo en nuestra mente. Carga que se utiliza para depositarla o colocarla en ese punto donde nosotros queremos indagar qué pasa, en ausencia de todo otro tipo de campo. Y esta carga de prueba colocada en el punto que estamos analizando, investigando, si sobre ella opera, actúa o se observa una fuerza, como dije, en ausencia de todo otro tipo de campo, si se observa una fuerza, esa fuerza tiene que ser eléctrica. Pero en ese punto donde yo he depositado la carga Q0, donde se observa este fenómeno de fuerza eléctrica, en ese punto se observa el fenómeno de fuerza eléctrica, pero alguien tiene que estar generándolo. Y ese alguien tiene que ser alguna carga en algún lugar del espacio que está induciendo en ese punto este fenómeno eléctrico que se pone de manifiesto
por medio de una fuerza actuante en la carga Q0. Estoy hablando de una experiencia ideal porque los campos eléctricos no se investigan de la forma en que lo estoy describiendo. Se hace de manera indirecta y ya vamos a aprender un poco más adelante cómo. Pero este experimento ideal que solamente existe en nuestra mente nos puede ayudar, y de hecho lo hace, a definir un campo eléctrico, que es un vector, por cierto. Y esa definición del campo eléctrico está establecido en la fórmula que estamos viendo en pantalla. Fíjense que el campo eléctrico, como dije, queda definido por la fuerza vector que actúa en una carga de prueba Q sub 0 positiva que nosotros depositamos en el punto donde queremos investigar o no la existencia del campo. En el sistema internacional, las unidades serán Newton para la fuerza, coulombio para la carga, campo eléctrico, Newton sobre coulombio. Entonces, si despejamos de aquí la fuerza F, la fuerza eléctrica, fíjense, la fuerza eléctrica actuante sobre una carga Q0 depende de la existencia de un campo eléctrico E. Entonces, si la carga Q0 nosotros la depositamos en un cierto punto del espacio y sobre ella se observa una fuerza eléctrica, decimos que en ese punto del espacio existe un campo eléctrico E. La carga Q0 no tiene un valor dado en coulombios. Solo decimos de ella que es una carga de prueba positiva, nada más. No tiene una cuantificación en cuanto a módulo. Solo decimos que es de naturaleza positiva. Y sirve pura y exclusivamente para poner de manifiesto un resultado que yo llamaría cualitativo, no cuantitativo. Porque yo no estoy diciendo cuánto vale la carga de prueba, ni cuánto vale la fuerza que sobre ella actúa. No me importa eso. La carga de prueba solo la utilizo para describir cualitativamente un campo eléctrico, es decir, depositarla en un punto del espacio, observar qué sucede sobre ella, aparece o no fuerza eléctrica, esa respuesta tengo que dar. Si la respuesta es positiva, digo, en ese punto hay un campo eléctrico y nada más. Nada más. No menciono la cuantía del campo eléctrico. Con cuantía quiero hacer referencia, no menciono el módulo o intensidad del campo eléctrico, solo aseguro la existencia del mismo en ese punto, nada más. Por eso digo que el experimento es ideal y meramente conceptual. Como la fuerza eléctrica nosotros hemos visto que es un vector y que lo definimos a partir de un versor que le asigna la dirección, a partir de esta definición, dividiendo por Q sub 0, nosotros podemos llegar, fíjense, en forma sencilla, a la definición, y ahora sí, escuchen esto, cuantitativa del campo eléctrico. Ahora sí al campo eléctrico lo puedo cuantificar. Puedo decir cuánto es su intensidad, cuánto vale en Newton sobre coulombio. Pero noten una particularidad. El campo eléctrico en un punto va a depender de la existencia de una carga Q que genere en ese punto, que está a una distancia R de la carga Q, una fuerza F. Entonces, esta fórmula es importantísima porque me está diciendo, a partir de la ley de Coulomb, yo puedo definir un campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio, con la sola condición de aceptar la existencia de una carga eléctrica Q. Esta carga eléctrica Q produce una, no sé si es feliz el término, una distorsión en el espacio, no me gusta distorsión. Es la existencia propia de la carga Q, produce en todo el espacio que la rodea
infinito por cierto, produce una alteración, ahí está, una alteración alrededor de ella. Esa alteración se pone de manifiesto por medio de una carga de prueba. Entonces digo, a 1 metro, por ejemplo, distancia R, a 1 metro de la carga Q, suelto una carga de prueba en un punto y observo que sobre esa carga de prueba aparece una fuerza eléctrica. Ergo, la carga Q a 1 metro de distancia, donde deposité la carga Q0, produce un campo eléctrico. ¿Y qué quiere decir con que produce un campo eléctrico? El hecho de depositar la carga Q0 en ese punto a 1 metro de la carga Q genera sobre la carga Q0 una fuerza F. Esa fuerza F es una fuerza de origen eléctrico. Entonces, como la carga Q, por el solo hecho de existir, produce a su alrededor en el espacio, en los infinitos puntos que la rodean, a la carga Q, produce esta fenomenología eléctrica puesta de manifiesto por la carga de prueba, decimos que la sola existencia de la carga Q genera en torno a ella, alrededor de ella, en el espacio infinito que la rodea, genera un campo eléctrico. Resumen, cada carga generará un campo eléctrico propio alrededor de ella. Rescato el ejemplo que les mencionaba hace un rato. Una configuración de 10 cargas puntuales. Recuerden, una configuración de 10 cargas puntuales. No juntas, dispersas entre sí. Yo les decía que sobre la carga 1 aparecía una fuerza neta o resultante, que era el efecto físico que generaban las otras 9 que la rodeaban. Bueno, ahora puedo decir que ese efecto físico, que es una fuerza resultante observable sobre la carga 1, es la interacción mutua que generan en forma individual las 9 cargas que rodean a la carga 1. Dicho en otros términos, sobre la carga 1 existe una configuración de campo, que es la consecuencia de la interacción de cada campo que genera cada carga que rodea a la carga número 1. Dicho de otra forma, la carga número 1 está rodeada por 9 cargas puntuales. Cada una de esas 9 cargas puntuales tiene un campo eléctrico propio asociado, que produce sobre la carga 1 una fuerza eléctrica. El efecto combinado de cada uno de los 9 campos individuales que interactúan sobre la carga número 1, el efecto combinado es una fuerza resultante en la carga 1. Fuerza neta actuante sobre la carga 1. Pero esa fuerza resultante o fuerza neta actuante sobre la carga 1 tiene su origen en la acción combinada de los 9 campos que generan cada una de las 9 cargas que rodean a la carga 1. Y esta es la teoría de campos asociada a cargas puntuales y cómo estas cargas puntuales producen a su alrededor una suerte de propiedad en el espacio que se pone de manifiesto por una fuerza eléctrica actuante sobre una carga de prueba. Entonces, el campo eléctrico lo puedo representar por medio de un vector, de hecho lo es. Y cuando la fuerza eléctrica que aparece sobre una carga tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector campo eléctrico, la carga es positiva. Dicho en otros términos, en una carga negativa, el sentido de la fuerza eléctrica es opuesto al sentido del vector campo eléctrico. Esta expresión matemática hace referencia justamente en términos de una fórmula matemática, lenguaje de la física, hace referencia a que sobre una carga de prueba colocada en un punto,
aparecerá un campo eléctrico resultante o neto, que es la suma vectorial, esto es una suma vectorial, de los campos eléctricos individuales generados por las cargas que están alrededor de esa carga de prueba Q0 depositada en un punto determinado. Cada carga que rodea a la Q0 tiene una distancia R sub I a esta carga Q0 y por lo tanto una intensidad de campo propio generado sobre Q0. La suma vectorial de cada uno de esos campos, E1 más E2 más E3 más E4, la suma vectorial de estos vectores campos actuando sobre Q0 depositada en el punto particular de análisis, esa suma vectorial nos dará por resultado el campo eléctrico E, actuante en ese punto del espacio como consecuencia de la distribución de cargas puntuales Q sub I, donde cada carga Q sub I está a una cierta distancia de ese punto que yo estoy analizando en el espacio punto P. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Vamos a finalizar la clase de hoy diciendo lo siguiente. ¿Qué acontece si las cargas no son puntuales? Si nosotros tenemos un cuerpo cargado. La modelización que hacemos es tomar una porción de ese cuerpo muy pequeña, tan pequeña como tú quieras, y decimos, esa pequeña porción del cuerpo genera en un punto P del espacio, que está a una distancia RI de esta carga delta Q, genera un campo propio delta I. Por lo tanto, si este cuerpo está dividido en 1000 cargas pequeñas, en este punto actúan 1000 vectores campo. Si lo sumo a los 1000 vectores campo, lo que obtengo es el campo eléctrico actuante en este punto P como consecuencia de una distribución continua de cargas. Lo que hice al cuerpo Q, que tiene una distribución continua de cargas, es dividirlo en pequeñas cargas y analizar qué produce en el punto P cada una de esas cargas. Que produce una fuerza. ¿Por qué la produce? Porque genera un campo en el punto P. ¿Cómo obtengo la fuerza total? Y sume todos los vectores fuerza. Y obtiene la fuerza neta en el punto P. Viceversa. Esta carga pequeña genera en el punto P un campo propio. Sume todos los campos propios que genera cada carga que constituyen el cuerpo y obtiene el campo eléctrico total en ese punto como consecuencia de una distribución continua de cargas. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo cargas más pequeñas? Es decir, en lugar de dividirlo a este cuerpo en 100 partes, lo divido en 1000, o lo divido en 10.000, o en 100.000, o en 1.000.000. ¿Hasta dónde lo puedo dividir? Y lo puedo dividir hasta que yo quiera, haciendo que delta QI tienda a 0. Es decir, puedo tomar el límite para una distribución continua de cargas, haciendo las cargas tan pequeñas como yo quiera, que esas delta QI tiendan a 0. Ahora, esto desde el punto de vista matemático. Este límite, desde el punto de vista matemático, el límite de esta sumatoria, nos lleva justamente en el límite a definir una integral de la suma vectorial para dar lugar al campo eléctrico resultante. Una aclaración. Las cargas Q sub I no pueden ser tan pequeñas como yo quiera. Desde el punto de vista del análisis matemático, como dije recién, sí es válido, matemáticamente hablando. Pero desde el punto de vista físico no lo es. Porque el límite de delta Q es el electrón. No puedo obtener una carga o una partición de carga más pequeña que el electrón. Entonces,
La física aquí nos muestra que tenemos un campo, una limitación práctica de la aplicabilidad de un concepto del análisis matemático. En el análisis matemático, dentro de la abstracción matemática, nosotros no tenemos ningún impedimento como para hacer delta Q tan pequeño como tú quieras. 100.000 millones de veces más chiquito que un electrón. Eso el análisis matemático lo admite, lo permite. Es una abstracción. Pero al salir del campo matemático, de la abstracción matemática, que reina y vive en nuestra mente, y nos venimos al mundo real, al mundo de la física, el delta Q no puede tender a cero. Tiende en última instancia al valor de la carga del electrón. Pero todas las conclusiones que nosotros podemos sacar del modelo abstracto del análisis matemático son válidos en el campo físico. Llegamos así a la definición de densidad volumétrica de carga, que es la carga distribuida en un determinado volumen. Coulombios, carga sobre metros cúbicos. Densidad superficial, coulombios sobre metros cuadrados, o densidad lineal, coulombios sobre metros. El hecho de definir densidades volumétricas superficiales o lineales de carga sirve a los fines de la modelización matemática de fenómenos físicos donde, por ejemplo, dos dimensiones tienen preponderancia respecto de una tercera. La placa plana es definida como tal porque el largo y el ancho son mucho más grandes que el espesor. El hilo es definido como tal porque la longitud del hilo o del alambre es enormemente más grande que el diámetro del mismo. Y estas ideas topológicas nos llevan a la definición de densidad volumétrica superficial y lineal de carga. Ahora, cuando tenemos un cuerpo en donde ni el largo, el ancho y el alto, podríamos decir, largo, ancho y alto, tiene supremacía uno respecto al otro, sino que el orden de magnitud de cada una de las tres cantidades mencionadas es similar, y tenemos un cuerpo amorfo tal vez, pero no hay una o dos dimensiones que sean preponderantes respecto de las otras dos o de la tercera. Entonces tenemos un cuerpo de volumen B, es lo único que podemos decir. Y definimos allí la densidad volumétrica de carga. Bueno. Un campo eléctrico se lo puede definir en términos de líneas de campo, líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico que sirven justamente para describir en forma cualitativa un campo eléctrico. Y decimos que la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan la unidad de superficie, unidad de área, es representativa de la intensidad de campo. Por ejemplo, fíjense que esta área A es atravesada por 1, 2, 3, 4, 5 líneas de fuerza. En cambio, la B es atravesada por 4 líneas. Decimos que la intensidad de campo en el punto A, donde está la sección A, es mayor a la intensidad de campo en el punto B, donde se encuentra la sección B. En definitiva, la intensidad de campo eléctrico es proporcional, este signo significa proporcional, recuerden, al número de líneas de campos que atraviesa la unidad de área que nosotros estamos definiendo. Entonces, vamos a este ejemplo. Una carga puntual Q genera líneas de campo que por convención son todas salientes de la carga hacia el infinito. Son líneas radiales, salientes de la carga hacia el infinito. Si yo tomo una esfera que rodee a la carga positiva de radio R1, el área de la esfera es 4pi R1 cuadrado. Y si tomo luego una esfera mayor, la esfera B, de radio R2, mayor R1, el área es 4pi R2 cuadrado, área de una esfera. El área 2, lógicamente, la esfera 2 es mucho más grande, el área 2 de la cáscara es mayor al área 1 de la esfera número 1, lógico. Ahora, vengamos acá. El número de líneas que atraviesa la unidad de área para cualquier esfera de radio R será número de líneas por 4pi R cuadrado.
Ahora, miren cuántas líneas salen de la carga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que este valor, número de líneas salientes de la carga Q positiva son 8. Yo la he dibujado así, con 8. Pero 4πr² es diferente si tomo la esfera A o la esfera B. Por lo tanto, 8 dividido dos números diferentes, cuando más chico es el radio, más grande me da el valor del cociente en esa división. Esto significa que el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que tomo a la carga. Interesantísima deducción. Fíjense cómo esta idea de las líneas de campo que atraviesan una determinada superficie nos lleva a descubrir o entender que el campo eléctrico es proporcional, en este caso, a 1 sobre r². ¿Y qué significa que es proporcional a 1 sobre r²? Que cuando más cerca estoy de la carga, la intensidad de campo eléctrico es mayor. Cuando más lejos estoy de la carga, la intensidad de campo eléctrico es menor. Pero esta deducción, que a esta altura para ustedes es muy conocida, se basa en utilizar para describir un campo eléctrico esta herramienta de las líneas de fuerza o líneas de campo. El vector campo eléctrico tiene por propiedad geométrica la siguiente: es tangente a cualquier línea de campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico no se cruzan entre sí, porque si dos líneas de campo eléctrica se cruzaran en un punto, en ese punto yo tendría dos tangentes. Esto significa que físicamente en un punto yo tendría para una sola carga la producción de dos campos. Es un contrasentido. Una carga produce en un punto un campo, no dos. Por otro lado, las líneas de campo eléctrico, cuanto más apretaditas estén en la unidad de área, mayor es la intensidad del campo generado. Por lo tanto, el número de líneas por unidad de superficie nos da una indicación de la intensidad del campo eléctrico. Regla de representación: las líneas salen de la carga positiva y se van al infinito. Suponemos que en el infinito hay una carga negativa. Las líneas de campo eléctrico en una carga negativa son todas entrantes. El número de líneas es proporcional a la carga de la partícula, porque de acuerdo a cómo sea la carga de la partícula en cuanto a su valor, es la intensidad de campo que produce. Y las líneas de campo no pueden cruzarse por lo que ya mencioné. Bueno, vamos a terminar acá la clase de hoy porque ya estamos en horario y necesitan descansar porque ya viene el ingeniero Pavón. Dejo para la clase que viene movimiento de partículas cargadas en un campo uniforme. Dejo de compartir. Espero que la clase de hoy la hayan entendido bien. Si hay alguna consulta, por favor me la dicen